Tras una serie de rumores de divorcio que se extendieron por las redes sociales, Antonio Margarito finalmente se vio obligado a hablar. En una sorprendente confesión reveló la verdad tras su tumultuoso matrimonio con Lorena Vidales, un matrimonio plagado de presiones, malentendidos y largas y silenciosas rupturas. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué una relación aparentemente sólida entró en crisis? ¿Y qué tragedia vivieron durante esos meses de silencio? Durante semanas, Antonio Margarito había permanecido en silencio mientras los rumores sobre un supuesto divorcio inundaban redes sociales y programas de espectáculos. Cada día aparecía una nueva especulación, una nueva interpretación de sus gestos, de sus ausencias o de cualquier detalle que pudiera alimentar la polémica. Él, acostumbrado a lidiar con la presión en el ring, descubrió que la presión mediática podía ser igual de intensa y en ocasiones mucho más desgastante. Los comentarios crecían, el público exigía respuestas, y Lorena Vidales, su esposa, también se veía envuelta en un torbellino del que ninguno de los dos sabía cómo escapar. Finalmente, un día decidió hablar. No fue en una conferencia organizada, ni con un discurso cuidadosamente preparado. Fue en una entrevista íntima, donde por primera vez dejó entrever el cansancio emocional acumulado. Con la voz firme pero el gesto visiblemente tenso, Margarito admitió que su matrimonio había atravesado una etapa muy difícil, más profunda de lo que cualquiera imaginaba. No confirmó ningún divorcio, pero sí reconoció algo que tomó a todos por sorpresa. No todo ha estado bien. Y no quiero seguir fingiendo que sí lo está. Esa frase, dicha con la sinceridad de quien ya no puede cargar con la máscara, se volvió tendencia en cuestión de minutos. A partir de ese momento, la atención se centró en él y en Lorena. Muchos esperaban un escándalo, una revelación explosiva o una confrontación directa. Pero lo que Margarito compartió fue distinto. Habló de desgaste emocional, del peso de las expectativas, de cómo la vida pública puede invadir la vida privada sin pedir permiso. Explicó que aunque él y Lorena siempre intentaron proteger su relación del ruido exterior, había tensiones que se habían vuelto imposibles de ignorar. No eran traiciones ni dramas extremos, sino heridas pequeñas que, repetidas a lo largo del tiempo, terminaban creando grietas dolorosas. Su confesión también reveló el estado emocional al que había llegado. Dijo que llevaba meses sintiéndose atrapado entre el deseo de mantener su vida familiar en calma y la realidad de una relación que necesitaba atención urgente. Admitió que hubo momentos en los que dejó de comunicarse con Lorena de la forma en que solía hacerlo, no por falta de amor, sino por agotamiento y frustración. Esa honestidad tan cruda como inesperada sorprendió incluso a quienes lo conocían bien, porque detrás del atleta fuerte y disciplinado había un hombre enfrentando emociones intensas que hasta entonces había evitado mostrar. Lorena, según él, también estaba lidiando con su propia carga. La presión mediática la afectaba profundamente, y la falta de privacidad hacía que cualquier desacuerdo entre ambos se sintiera multiplicado por 10. Margarito contó que hubo días en los que ella despertaba ansiosa por temor a que una nueva noticia falsa volviera a exponernos, y noches en las que ambos preferían guardar silencio antes que iniciar una discusión que pudiera estallar bajo el peso del estrés acumulado. No eran enemigos. Eran dos personas cansadas intentando sostener un hogar mientras el mundo entero opinaba sobre ellos. La confesión de Antonio no buscaba atacar a nadie. Más bien fue un acto de liberación. Explicar que su matrimonio estaba atravesando un momento difícil no significaba renunciar, sino reconocer que necesitaban ayuda y tiempo para reconstruir lo que se había debilitado. Habló de la importancia de la honestidad, de la necesidad de dejar de fingir que todo era perfecto, y de lo injusto que podía ser para ambos vivir bajo un estándar imposible, impuesto por el público y los medios. Al finalizar sus palabras, quedó claro que su matrimonio no estaba roto, pero tampoco estaba intacto. Era un vínculo que necesitaba cuidados urgentes, conversaciones sinceras y una pausa del ruido exterior para encontrar nuevamente su equilibrio. La confesión de Margarito no cerró ninguna historia. Al contrario, abrió la puerta a una etapa nueva llena de incertidumbres, sí, pero también de posibilidades. Su valentía al admitirlo marcó un antes y un después.
Porque en un mundo donde las figuras públicas suelen ocultar sus heridas para preservar una imagen impecable, él eligió mostrarse humano. Y en ese gesto más revelador que cualquier titular quedó expuesta la verdad que tantos querían saber: la crisis existía, pero también existía la voluntad de enfrentarlo juntos. Desde fuera, el matrimonio de Antonio Margarito y Lorena Vidales parecía sólido, estable y lleno de complicidad. Cada aparición pública mostraba sonrisas coordinadas, miradas cálidas y una unión que muchos admiraban. Pero detrás de esa imagen perfectamente construida, existían presiones constantes, que poco a poco comenzaron a desgastar la relación. Ninguna pareja es inmune al tiempo, pero en su caso la fama, los compromisos profesionales y las expectativas externas aceleraron un proceso que ellos mismos no supieron identificar hasta que ya era imposible de ignorar. Una de las primeras fuentes de tensión fue la carga emocional que Margarito arrastraba después de años en el boxeo profesional. Las victorias, las derrotas, las lesiones y la exigencia de mantenerse siempre fuerte generaron en él un estado de alerta permanente. Aunque intentaba dejar ese peso fuera del hogar, muchas veces llegaba a casa agotado, desconectado emocionalmente, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Lorena, por su parte, trataba de entenderlo, pero también se sentía invisible cuando él se encerraba en su propio mundo para procesar presiones que jamás compartía del todo. A esto se sumó la vida pública, que rara vez les permitía ser simplemente una pareja normal. Cada gesto en redes sociales era interpretado, cada ausencia se convertía en una especulación, cada foto en un argumento para construir historias que no tenían nada que ver con su realidad. Este escrutinio constante generó una sensación de vigilancia que los hacía actuar con cautela incluso dentro de su propio hogar. Con el tiempo ambos empezaron a sentirse presos de una narrativa que no controlaban, donde sus emociones reales quedaban ocultas detrás de expectativas ajenas. Las diferencias cotidianas que antes se resolvían con una conversación tranquila comenzaron a intensificarse. Lorena notaba que Margarito estaba más irritable, más sensible a los comentarios, menos dispuesto a hablar. Él, agotado mentalmente, interpretaba sus preguntas como críticas, aunque ella solo buscaba sentirse parte de su vida. Pequeños malentendidos se transformaban en silencios, largos silencios, que luego se convertían en distancias. Ninguno quería herir al otro, pero la falta de comunicación dejó espacio para dudas, inseguridades y resentimientos no expresados. Otro elemento que complicó su convivencia fue la diferencia en la forma de manejar el estrés. Lorena buscaba conversar, desahogarse, expresarse abiertamente. Margarito, en cambio, prefería aislarse, procesar en silencio, evitar confrontaciones. Esta dinámica los colocó en posiciones opuestas. Ella sentía que él no la dejaba entrar en sus emociones, y él sentía que ella exigía respuestas que él no tenía. No eran incompatibles. Simplemente estaban tratando de atravesar un momento duro con herramientas emocionales distintas. Además, los compromisos profesionales seguían invadiendo su vida personal. Aún después de su retiro, Margarito se mantenía activo en eventos, entrenamientos, apariciones públicas y proyectos relacionados con el boxeo. Esto significaba viajes constantes, horarios desordenados y poco tiempo para compartir momentos auténticos. Lorena, aunque entendía su pasión, también necesitaba una presencia constante que a veces él no podía ofrecer. Esa sensación de ser siempre la segunda prioridad empezó a lastimarla de formas que él no imaginó. Con el paso del tiempo, la presión acumulada creó una atmósfera tensa en el hogar. Había días en los que todo parecía normal y otros en los que cualquier detalle podía desencadenar una discusión. No eran peleas explosivas, sino choques silenciosos, gestos secos, miradas esquivas, señales pequeñas pero dolorosas de que algo se estaba fracturando. Ambos mantenían la esperanza de que sería pasajero, pero la verdad es que cada día sin resolver sus diferencias hacía la grieta un poco más grande. Lo más difícil para ambos fue admitir que aunque seguían queriéndose, ya no estaban conectados como antes. El amor no había desaparecido, pero estaba cubierto por capas de tensión que no sabían cómo retirar. Había nostalgia por los momentos buenos, por la facilidad con la que antes se entendían, por las risas compartidas sin esfuerzo.
Intentaron recuperar esa versión de ellos mismos, pero la presión externa y las heridas internas hicieron que el camino fuera cada vez más empinado. Sin embargo, lo que hizo esta etapa aún más dura fue que nadie más lo sabía. Para el mundo seguían siendo una pareja fuerte. Para ellos estaban tratando de sostenerse mientras todo alrededor parecía tambalear. Esa contradicción, esa lucha silenciosa entre la imagen pública y la verdad privada, fue una de las mayores fuentes de sufrimiento. Porque mientras la gente hablaba de un divorcio inexistente, ellos estaban luchando por algo mucho más complejo, sobrevivir a las expectativas y encontrar nuevamente un punto de encuentro. A medida que el tiempo avanzaba, la relación entre Antonio Margarito y Lorena Vidales comenzó a llenarse de emociones no resueltas, que poco a poco se transformaron en un peso difícil de cargar. Lo que desde fuera parecía solo una acumulación de estrés o diferencias cotidianas, en realidad tenía raíces mucho más profundas. Ambos habían estado intentando mantenerse fuertes, pero en ese esfuerzo silencioso, dejaron de ver que estaban construyendo muros internos que los alejaban cada día un poco más. Uno de los factores más determinantes fue la sensación constante de abandono emocional. Lorena, que siempre había sido abierta y expresiva, empezó a sentir que hablaba con alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente distante. Antonio escuchaba sí, pero lo hacía desde un lugar desconectado, como si su mente estuviera atrapada en otro sitio. Ella necesitaba contención, cercanía y reciprocidad. Él, sin querer herirla, solo podía ofrecer fragmentos de atención entre el cansancio y la sobrecarga mental. Cada vez que ella intentaba abrir su corazón, él respondía con frases cortas o silencios que, aunque no tenían mala intención, la hacían sentir invisible. Por otro lado, Margarito también guardaba heridas que nunca compartió. Durante años había cargado con expectativas gigantescas: ser fuerte, ser ejemplo, ser el que sostiene, el que nunca se quiebra. Mostrarse vulnerable le resultaba casi imposible. Cada vez que sentía inseguridad o miedo, prefería callar para no parecer débil. Pero ese silencio acumulado con el tiempo lo fue desconectando incluso de sí mismo. Cuando Lorena le pedía honestidad emocional, él simplemente no sabía por dónde empezar. Y esa incapacidad lo avergonzaba, alimentando una frustración interna que luego se manifestaba en distancias y respuestas frías. Otra causa profunda fue la diferencia en la manera de enfrentar los conflictos. Lorena necesitaba hablar, desmenuzar lo que pasaba, llegar a una solución a través del diálogo. Para ella, el silencio prolongado era insoportable. Pero para Margarito, hablar cuando estaba emocionalmente saturado era casi una amenaza. Temía decir algo hiriente. Temía no poder controlar sus emociones. Temía que una conversación se convirtiera en un conflicto mayor. Por eso solía retirarse emocionalmente, buscando calma antes de enfrentar el problema. Sin embargo, lo que para él era una forma de proteger la relación, para ella se sentía como abandono. También existía una diferencia importante en la percepción del amor. Lorena necesitaba demostraciones constantes, pequeñas atenciones, palabras cálidas, gestos que le confirmaran que seguían siendo un equipo. Margarito, en cambio, expresaba amor desde la responsabilidad, desde la presencia física y el compromiso silencioso. Él creía que cumplir, estar, sostener, era suficiente, pero ella necesitaba algo más emocional, más visible, más íntimo. Ninguno de los dos estaba equivocado. Simplemente hablaban lenguajes afectivos distintos. Y esa diferencia, sin ser atendida, se convirtió en una fuente de dolor. Las inseguridades también jugaron un papel importante. A medida que el ruido mediático crecía, Lorena empezó a cuestionar si seguía siendo prioridad para él. Sentía que la sombra de su carrera, incluso después del retiro, ocupaba más espacio que sus propias necesidades. Antonio, por su parte, temía no ser suficiente como esposo. Fuera del ring, temía fallarle. Veía que su vida de atleta, marcada por disciplina extrema y silencios prolongados, no encajara con lo que ella necesitaba. Ese miedo, en lugar de acercarlos, los fue separando. La ruptura emocional se volvió más evidente en pequeñas situaciones. Miradas que antes estaban llenas de complicidad se transformaron en evitación.
Conversaciones que antes fluían ahora estaban marcadas por interrupciones, molestias o simplemente agotamiento. Había tardes enteras en las que compartían el mismo espacio sin compartir realmente la vida. Y aunque ambos lo notaban, ninguno sabía cómo regresar al punto en el que se habían sentido seguros, acompañados y profundamente conectados. Lo más doloroso para ellos fue darse cuenta de que no habían dejado de amarse. Al contrario, era precisamente ese amor lo que hacía que la frustración doliera tanto. No era indiferencia, era miedo. Miedo a perderse, miedo a no poder arreglar lo que se estaba rompiendo. Miedo a admitir que el amor no siempre es suficiente cuando no se cuida, no se comunica y no se actualiza. Ese cúmulo de heridas silenciosas puso al matrimonio en una posición crítica. No porque estuvieran destinados a separarse, sino porque habían perdido la capacidad de encontrar un refugio emocional en el otro. Y cuando una pareja deja de verse como refugio, empieza a verse como peso. Esa fue la verdadera crisis, no un escándalo, no una traición, sino el dolor profundo de sentirse solos, estando juntos. A los ojos del público, Antonio Margarito y Lorena Vidales seguían siendo una pareja sólida, madura y estable. Cada vez que aparecían juntos en un evento, su comportamiento era impecable. Sonrisas coordinadas, manos entrelazadas, miradas que parecían cómplices. Las redes sociales mostraban fotos de aniversarios, cenas y momentos familiares que transmitían la impresión de un matrimonio perfectamente equilibrado. Pero como sucede con muchas historias de puertas adentro, esa fachada escondía una realidad completamente distinta, mucho más frágil y llena de tensiones que no aparecían en ninguna imagen pública. Con el tiempo ambos desarrollaron una habilidad casi automática para actuar en público. No era falsedad, sino una forma de protección. Sabían que cualquier gesto extraño podía convertirse en un titular. Cualquier distancia mínima podía alimentar rumores. Y cualquier emoción fuera de lugar podía transformarse en escándalo. Por eso cada fotografía era una puesta en escena cuidadosamente sostenida. Cada entrevista un ejercicio de autocontrol. Y aunque nadie lo notaba, esa necesidad de mostrarse perfectos los agotaba profundamente. Una de las señales más claras de esta desconexión fue lo que ocurría inmediatamente después de los eventos públicos. Mientras la gente celebraba que se veían felices, ellos volvían a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Había ocasiones en las que después de sonreír durante horas frente a cámaras, ni siquiera se dirigían palabra en el trayecto de regreso. No porque hubiera enojo, sino porque la presión de mantener la apariencia perfecta les dejaba emocionalmente vacíos. Ese contraste entre lo que mostraban y lo que vivían comenzó a generar en ambos una sensación de incoherencia dolorosa. La situación se volvió aún más evidente cuando los comentarios en redes sociales se convirtieron en una especie de espejo distorsionado. Los fanáticos escribían cosas como: «Qué hermosa pareja, se nota que se aman, ojalá todos fueran así de unidos». Y aunque esas palabras eran bien intencionadas en el fondo, les recordaban que la imagen que habían construido ya no coincidía con su realidad. Lorena especialmente se sentía atrapada entre dos mundos: el mundo donde todos la admiraban como esposa ejemplar, y el mundo íntimo donde ella empezaba a sentirse profundamente sola. En varias ocasiones intentaron recuperar esa armonía que el público admiraba. Planearon cenas escapadas, momentos especiales. Pero los intentos no siempre terminaban como esperaban. A veces la conversación fluía y parecía que todo podía volver a ser como antes. Otras veces la tensión se hacía presente de inmediato. Cualquier comentario podía activar viejas heridas. Cualquier gesto podía interpretarse como falta de interés. Lo que debía ser un momento de reconexión se convertía en un recordatorio de la distancia emocional que estaban viviendo. Las apariciones en redes sociales también se volvieron un tema delicado. Cuando no publicaban juntos durante un tiempo, los rumores surgían de inmediato. ¿Siguen bien? ¿Se habrán separado? ¿Lorena ya no sube fotos con él? Ese tipo de comentarios aumentaba la presión y los empujaba a compartir contenido solo para silenciar especulaciones, incluso cuando no estaban pasando un buen momento. Cada publicación que hacía felices a los fanáticos
reforzaba una herida interna, estaban actuando para el mundo, pero no para ellos mismos. En el círculo cercano, algunos amigos empezaron a notar señales sutiles. Pequeñas tensiones en reuniones, respuestas cortas, miradas que evitaban profundizar. Pero la pareja siempre encontraba la forma de justificarlo. Solo estamos cansados. Ha sido una semana difícil. Tenemos mucho trabajo. Y aunque estas excusas eran parcialmente ciertas, también ocultaban el hecho de que la relación estaba atravesando una fragilidad que preferían no verbalizar en público. La presión externa también magnificó malentendidos internos. Cuando surgían discusiones, el miedo a terminar en titulares hacía que evitaran resolverlas de manera honesta. Preferían postergar conversaciones importantes por temor a que una reacción emocional fuera interpretada como señal de separación. Así los problemas se apilaban en silencio, formando un muro cada vez más alto que dificultaba la conexión emocional. Lo más doloroso de esta etapa fue la sensación de vivir dos vidas paralelas, una destinada a complacer al público y otra llena de incertidumbres que solo ellos conocían. Antonio, que siempre había sido fuerte y reservado, sentía que estaba fallando como esposo por no poder volver a la estabilidad que alguna vez compartieron. Lorena, por su parte, sentía que estaba perdiendo la versión de él con la que se había enamorado. Ambos sabían que algo tenía que cambiar, que no podían seguir sosteniendo una imagen que no coincidía con su verdad. Pero aceptar esa realidad también significaba enfrentarse a emociones incómodas, asumir errores y abrir conversaciones que habían evitado durante demasiado tiempo. Y así, mientras el público seguía viendo sonrisas perfectas, la verdadera batalla se estaba librando detrás de cámaras. Una batalla por recuperar la autenticidad, por sanar heridas silenciosas y por decidir si aún era posible reconstruir lo que alguna vez los unió. Cuando la tensión llegó a un punto insostenible, Antonio Margarito y Lorena Vidales entendieron que había llegado el momento de detenerse. Ninguno quería continuar cargando con un peso emocional que los estaba alejando cada día más, y mucho menos permitir que los rumores externos definieran el rumbo de su relación. Fue entonces cuando tomaron la decisión más madura y necesaria: enfrentar juntos con honestidad absoluta todo aquello que habían evitado durante tanto tiempo. No se trataba de abandonar, sino de reconstruir, y ese cambio de enfoque abrió una posibilidad que ambos creían perdida. El primer paso fue reconocer el dolor. Sentarse uno frente al otro sin cámaras, sin presiones, sin espectadores, y admitir que la relación estaba herida. No hubo reproches, ni gritos, ni dramatismos. Solo dos personas agotadas, emocionalmente dispuestas a hablar desde la vulnerabilidad que siempre habían temido mostrar. Lorena confesó su tristeza acumulada, su necesidad de sentirse vista, escuchada y acompañada. Antonio, con una sinceridad que no solía expresar, admitió que su silencio no era desamor sino miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a que la presión externa terminara destruyendo lo que más quería proteger. Ese intercambio abrió una puerta que había estado cerrada durante meses. Por primera vez ambos se sintieron acompañados en su dolor. Comprendieron que no eran enemigos, sino dos seres humanos, intentando sobrevivir a circunstancias que los habían superado. La conversación no resolvió todo de inmediato, pero sembró la semilla del entendimiento. Y a partir de esa semilla, comenzó un proceso lento y profundo: la reconstrucción emocional. Decidieron buscar ayuda profesional, no por debilidad, sino por responsabilidad. La terapia no solo les ofreció herramientas para comunicarse, sino que también les permitió entender los patrones que los habían llevado al desgaste, la forma en que evitaban conversaciones, los silencios mal interpretados, la manera en que cada uno procesaba el dolor. En cada sesión, descubrieron partes de sí mismos que desconocían y también aprendieron a mirar al otro con más compasión. Fuera de la terapia, empezaron a recuperar hábitos simples que habían abandonado con el paso del tiempo. Caminar juntos sin teléfonos, cocinar en silencio, mientras compartían pequeños gestos, escuchar música que solían disfrutar al principio de la relación. Estos momentos cotidianos tan básicos pero tan significativos comenzaron a reconstruir la cercanía perdida.
Era como reencontrarse después de una larga temporada en la que vivieron bajo el mismo techo, pero en mundos emocionales distintos. Para Antonio, aprender a poner palabras a su vulnerabilidad fue uno de los avances más grandes. Empezó a expresar sus miedos, sus inseguridades, su cansancio. Y al hacerlo, Lorena dejó de sentirse excluida. Descubrió que no necesitaba que él fuera perfecto. Necesitaba que fuera sincero. Por su parte, ella también aprendió a escuchar sin anticipar conflictos, a darle espacio cuando lo necesitaba, a entender que su manera de sobrevivir al estrés no siempre coincidía con la suya. Era un aprendizaje mutuo, lleno de tropiezos, pero también de avances significativos. La relación no volvió a ser perfecta como antes aparentaba, pero tampoco era ese el objetivo. Ahora buscaban algo real, algo que pudiera sostenerse con verdad. Dejaron de publicar para complacer a la audiencia y comenzaron a cuidar más los momentos que no se ven. Redujeron la exposición pública, establecieron límites con los medios y se regalaron tiempo para sanar lejos del ruido que tanto daño les había hecho. Lo más importante fue la decisión final que ambos asumieron seguir juntos, pero con nuevas reglas. Reglas basadas en la transparencia, en el respeto emocional, en la escucha activa y en la voluntad de seguir creciendo individualmente para poder crecer como pareja. Sabían que todavía quedaban desafíos por enfrentar, pero esta vez tenían herramientas, conciencia y un compromiso renovado. La calma no llegó como un golpe de luz repentino, sino como una brisa suave que empezó a recorrer la casa. Risas espontáneas que volvían después de meses. Conversaciones largas sin miedo. Miradas que poco a poco recuperaban la complicidad perdida. Y aunque aún había días difíciles, ya no eran sinónimo de derrota, sino de aprendizaje. Al final, lo que realmente salvó a Antonio y Lorena no fue la perfección, ni la apariencia, ni el deseo de complacer al público. Fue la valentía de mirarse con honestidad, aceptar sus heridas y elegir conscientemente luchar por un amor que aún tenía espacio para crecer. La historia de Antonio Margarito y Lorena Vidales no es la de una ruptura, sino la de una pareja que decidió enfrentar sus heridas en lugar de dejarlas crecer en silencio. Entre presiones públicas, malentendidos y momentos de profunda vulnerabilidad, ambos descubrieron que el verdadero desafío no era aparentar felicidad, sino reconstruirla desde lo más humano. Su proceso, lleno de tropiezos y reconciliaciones sinceras, demuestra que el amor no vive de perfección, sino de voluntad. Voluntad de escuchar, de cambiar, de volver a intentarlo. Hoy, lejos del ruido mediático, están aprendiendo a cuidarse de una manera distinta, más honesta y más consciente. Y aunque el camino no es fácil, lo están recorriendo juntos paso a paso con una madurez que inspira a cualquiera que haya vivido una crisis similar. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la vida en pareja, sobre la importancia de la comunicación y sobre cómo incluso las relaciones más admiradas pueden enfrentar sombras, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos a descubrir más historias reales, profundas y llenas de humanidad. Porque al final todos estamos buscando lo mismo, un amor que valga la pena cuidar.